Que Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más de Aviva el Podcast. Y como cada episodio siempre estamos ahí llegando hasta donde ustedes se encuentran, sea por las redes sociales, sea también a través de la plataforma de Spotify y nos estén escuchando en su carro o ahí haciendo sus quehaceres o en el estudio, yo no sé, pero están siempre en sintonía de su programa Aviva el Podcast. Le damos gracias al Señor primeramente por permitirnos llegar a un programa más y poder estar ahí siempre compartiendo acerca de la palabra del Señor y de un tema bastante importante para nuestras vidas. Yo sé que durante todos estos programas ha sido de bendición y Dios ha estado ahí sí que con nosotros en cada uno de ellos para que podamos nosotros seguir compartiendo de ese mensaje de salvación. Mi nombre es Luis Vides y el día de hoy damos por iniciado este programa y queremos primeramente, antes que todo, agradecer a Marpensa TV, quien es nuestro patrocinador, que le damos muchísimas gracias por siempre esa bendición de poder estar apoyando este programa, este podcast, y que sabemos que ha sido bendición para muchas personas. Y el día de hoy pues no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero de fórmula, Josué. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde nos estén sintonizando. Gracias por estar en un programa más de Aviva el Podcast. Como Luis lo dijo, nos sentimos bastante bendecidos por llegar a un programa más, el número 42. Como si nada, se va pasando rápido el tiempo y también se van acumulando varios episodios que ustedes pueden encontrar en nuestras diferentes plataformas, en YouTube. Ahí están todos los programas desde el número 1 hasta el actual, y también en Spotify, ahí están en audio disponibles. Entonces, como Luis lo decía, el día de hoy vamos a estar desarrollando siempre ahí sí que un tema de edificación que confronte nuestra vida para saber en dónde nos encontramos y qué mejorar, y sobre todo para dar el mejor servicio en la obra del Señor. Y entonces el día de hoy el tema es: no dejes de estar con Dios por servir a Dios. Puede sonar algo contradictorio, pero lo vamos a ir desarrollando y ustedes se van a dar cuenta por qué le pusimos ese tema o el título al día de hoy. Sí, la verdad, si tú puedes ahí siempre comentar, ahí dejar tu opinión con respecto a este tema, ya solamente con mencionar el título ya estamos hablando de un tema bastante fuerte, bastante retador, confrontativo, si lo podemos ver de esa manera, aunque obviamente nosotros pues lo vamos a hacer siempre a la luz de la palabra, con un ejemplo bíblico bastante claro con respecto a esto, pero que yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta historia bíblica porque en muchas ocasiones se ha predicado, se ha enseñado, se ha representado incluso en las congregaciones, y siempre es con respecto a lo que decía Josué, siempre es con el trabajo, con el servicio en la obra de Dios. Entonces no dejes de estar con Dios por servir a Dios. Y no nos vayan a malinterpretar, porque cada una de las cosas que se mencionan dentro del título son importantes dentro del desarrollo de la obra del Señor y dentro de nuestro cuidado de la vida espiritual personal de cada uno de nosotros. Pero debemos de marcar algo bastante importante con la historia que vamos a leer el día de hoy. Yo voy a dejar que Josué pueda compartir o leer la historia en la cual pues vamos a estarnos desarrollando, para que podamos estar en contexto y que podamos después seguir ahí sí que tratando este tema de la mejor manera. Sí, la verdad es que este es un pasaje bíblico, es una historia bastante corta que, como Luis lo decía, siempre se menciona en más de alguna oportunidad dentro de las congregaciones para hacer reflexionar acerca de nuestro tiempo, de nuestras prioridades, dónde están colocadas. Y es la historia de Marta y María, y eso lo encontramos en Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Son pasajes bastante sencillos, y es cuando el Señor Jesús se encontraba en su viaje hacia Jerusalén. Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo, y ahí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y los quehaceres de la casa, y por eso se acercó Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Y aquí viene algo bastante importante que el Señor Jesús le contesta. Le dice: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? ¿Hay algo más importante?
María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. En algunas versiones dice no te afanes o no, que no estuviera afanada por lo que estaba realizando, y la verdad es que es muchas veces lo que estamos viviendo en estos tiempos con estos ejemplos que pueden aplicarse a muchas situaciones actualmente. Aquí vemos nosotros la historia de estas dos mujeres que bien podríamos nosotros sacar de cada una de ellas una enseñanza para nuestras vidas, y por eso mencionábamos que en lo que es el título dice no dejes de estar con Dios por servir a Dios. Si lo vemos nosotros desde este punto de vista, podríamos decir nosotros que ahí estamos diciendo contradicción, pero no. Nosotros debemos de saber que va todo de la mano. Y como ya lo estuvo leyendo Josué en este texto bíblico que nosotros encontramos acá en Lucas capítulo 10, versículo 38 y 42, vemos a Jesús con sus discípulos llegando a la casa de Marta y María. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención es el nivel de atención que se brindó en esa visita. Cuando nosotros llega alguien especial a nuestra casa, sabemos muy bien que pues hacemos todo lo posible, mantenemos aseado, mantenemos arreglado, apoyamos, preparamos una rica comida, preparamos el lugar en donde la persona se va a quedar, máxime si es un familiar que sabemos nosotros que tiene muchos años de no vernos, ni nosotros poderlo ver, o si es alguien importante, háblese del trabajo, incluso de la iglesia, pues nosotros sabemos que debemos de tratar la manera de ser lo mejor posibles. Y ahí es donde vamos a ir desarrollando un poco cada uno de los personajes. Y vamos a empezar con el personaje que nosotros vemos al inicio, que es de Marta. Dice en el primer versículo que ella recibió a Jesús en su casa. Entonces yo me imagino que cuando ella comenzó a saber de que Jesús iba a llegar, ella se convirtió en ese preciso instante en la anfitriona. Sí, de hecho aquí son las dos hermanas las anfitrionas, pero yo lo que saco de esta situación es que era una visita inesperada pero importante a la vez. Exacto. ¿Por qué? Porque imagino que el Señor Jesús iba pasando por el lugar. Y me imagino que eran personas que él conocía y dijo, vamos a pasar ya que nos queda de camino, pasemos visitando, porque recordemos que el Señor Jesús tenía amistades que había conocido durante su andar, que tal vez no se resalta de que él se reunía constantemente con estas personas, pero en cada oportunidad que él tenía, pues llegaba a visitarlos. Entonces aquí es donde yo me pongo a ver de que por eso Marta comenzó desde el principio como que atormentada por la visita que llega, porque era alguien que, bueno, o sea, era el Señor Jesús, un amigo que llega de repente y ella no estaba lista para recibirlos tanto a las personas que lo acompañaban como a él. Entonces ahí es donde comienza la primera, no choque directamente, pero sí como que podemos decirnos de que ella como que se altera y dice, bueno, no tengo nada preparado, son tantas personas, ¿por qué no me avisaron? Y comienza en ese dilema de qué es más importante, recibir o preparar lo que para las personas que llegan. Y ahí vemos entonces de estas actitudes que está mencionando Josué, de lo imprevista, de la visita, de esa parte de tomar el papel, de poder estar allí organizando las cosas. Nosotros vemos que podemos ver dos actitudes que toma Marta, o de lo que podríamos nosotros como aprender de Marta. Lo primero es tal vez un poco negativa, y yo digo un poco negativa porque generalmente si lo vemos desde un punto de vista, pues lo es, ¿verdad? Negativa, pero que va amarrada a la segunda. La primera es que Marta se afanó, como decía Josué al inicio, ¿verdad? En otra versión dice que se afana. Entonces se afanó, se preocupó, se atormentó, ¿sí? La consumió, la absorbió, se la comió la situación o la circunstancia. Y muchas veces eso es lo que cada uno de nosotros pues podemos experimentar en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué Marta y María es utilizado hoy en día con respecto en la iglesia y en la actitud que tomemos, especialmente en el área de servicio? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que son dos actitudes. Muchos predicadores toman la parte de que se vea lo más importante, que es lo espiritual, y sabemos que ese es el mensaje que se quiere dar porque el mismo Señor Jesús lo dijo, pero también hay otros que mencionan, por ejemplo, la excelencia del servicio que podía tener Marta. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, hoy en día hay muchas personas como Marta que
se ocupan de la obra del Señor. Estar en esa ocupación exagerada de la obra del Señor muchas veces nos trae mucha más dificultad que bendición. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de la manera contraria o al revés. No malinterpreten mis palabras en decir que el servir a Dios no nos va a traer beneficio. Bien, pero sabemos nosotros que hay cosas que son mucho más importantes que únicamente el servir. Sí, la verdad es que después vamos a ver el ejemplo o la actitud de María, pero lo que Marta nos marca acá es que muchas veces podemos estar dentro de las iglesias, estar tan ocupados en tantas actividades que perdemos a veces lo más esencial. Uh-huh. Estamos más afanados en ver que las personas se sientan bien a la hora de que llegan al lugar, y no está mal, pero a veces perdemos el enfoque de lo que debería ser una reunión de un servicio por enfocarnos mucho en que las personas se sientan bien. Recordemos de que un trabajo, es cierto, las personas que estamos dentro de una congregación, parte de ser anfitriones es que las personas se sientan bien, que se sientan en un ambiente ameno, pero hasta ahí. Creo que la parte más importante es quien la tiene que realizar y tomar es el Señor a través de su Espíritu Santo, pero a veces nosotros queremos de que se lleven una buena impresión, y a veces nosotros estamos al pendiente de qué es lo que está sucediendo, que si está haciendo una mala cara, qué hay que hacer para que se sienta bien. Pero recordemos de que nosotros como seres humanos, pues hay gestos que no podemos controlar, y eso no significa que esté mal, pero a veces nos preocupamos más por, bueno, espero que todas las atenciones las tenga esta persona, y a veces nos desenfocamos un poquito de lo que está sucediendo en el servicio, de la oración, de la alabanza, de las enseñanzas, que a veces, como les digo, a veces por estar haciendo tanta actividad, venimos y nos perdemos de la enseñanza. A veces por servir venimos y estamos tan ocupados de que ni sabemos de qué se tocó durante el tema. Por eso a veces es bien importante de que las personas que vayan a servir, si van a estar distraídas con todo el movimiento, es a veces importante tener un tiempo antes con estas personas, y es una práctica que se está volviendo muy común y muy importante para esos equipos de servicio al ser tan grandes en algunas iglesias. Sí, como lo estaba mencionando Josué, ¿verdad? Estamos viendo la parte del afán de Marta, y también estamos viendo de la práctica en el servicio al Señor. Entonces, si nosotros lo vemos, yo por ejemplo puedo tomar de lo que es el personaje de Marta como ejemplo, lo puedo tomar como una buena anfitriona, como una persona que se dedicó hasta el más mínimo detalle de hacer de esa visita, aunque fuese inesperada, algo que fuera memorable, agradable. Como decía Josué, ¿verdad? A veces nosotros dentro de la iglesia realizamos esa actitud o tomamos esa parte de estar haciéndolo. Si bien vemos nosotros que podíamos tomar ese ejemplo bueno de parte de Marta en lo que es el servicio, en dedicarse a cuidar a la persona que llegó a su casa, también podríamos mencionar nosotros que la actitud que ella tomó al ver a María recibiendo del Señor la palabra es la actitud errónea. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho muchas veces con respecto a este pasaje. Nosotros podemos pasar haciendo el mejor excelente servicio para los demás dentro de la congregación o incluso hasta en el trabajo, como sea, pero si por mínimo que sea la actitud es de que si yo estoy haciendo, el otro lo debe de hacer junto conmigo porque yo soy el que estoy haciendo las cosas y el otro no lo está haciendo o está sentado, eso ya arruinó nuestro servicio. Y aunque se escuche muy pesado o difícil de comprender, debemos de entender nosotros que sea que busquemos del Señor antes, porque esto vamos a hablar ahorita con el personaje de María, sea que nosotros nos preparemos espiritualmente antes, pero si al servir nosotros venimos y tomamos la actitud que Marta tomó, estamos arruinando el servicio. Sí, y de hecho aquí el Señor Jesús se lo dice, bueno, viene Marta y ese servicio ya se estaba volviendo como una molestia, y al ser molestia, básicamente se lo va y se lo reclama al Señor Jesús y le dice, ¿cómo es posible que yo esté haciendo esto mientras que mi hermana, siendo parte de la misma casa, no está haciendo lo mismo? Y a veces sucede con dentro de las iglesias, dicen, ¿por qué a mí me toca que hacer esto? Mientras que los demás hermanos en un servicio especial están sentados. Entonces ya no se vuelve una actitud positiva, sino que se vuelve una actitud de reclamo. Pero aún así el Señor Jesús lo que le dice es, está bien todo lo que estás haciendo,
el servicio lo estás llevando excelente, nos estás atendiendo bien, pero no es lo más importante. Y lo más importante es la actitud que tomó María, y fue buscar primeramente llenarse de la palabra del Señor para después hacer lo demás que tenía que hacer. Porque aquí es cierto, la historia no dice qué es lo que sucede después, pero me imagino que al ser anfitriones había muchas personas, también María se puso las pilas a ayudar a su hermana. Exactamente, pero tomó esa parte que estamos mencionando nosotros de que muchas veces no tomamos ese tiempo para las cosas que son importantes. Y veamos el personaje de María, lo que hizo. Cuando llegó a la casa, estaba también María, dice en el versículo 39, que era hermana de Marta, y María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que decía. Entonces vemos nosotros que María representa lo espiritual, esa enseñanza espiritual a nuestra vida, la palabra de Dios que necesita a nuestra vida para el crecimiento, como lo decíamos nosotros, esa intimidad con Dios, que nosotros podemos tener bastantes consejos bíblicos de la palabra del Señor en donde se nos dice que de lo que nosotros debemos de cuidar es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra santidad con el Señor. Y ahí vemos nosotros un acto que estaba haciendo María de venir y decir, bueno, es cierto, vinieron a la casa y debemos servirles, pero en este momento comenzó a enseñar el Señor Jesús, comenzó a hablar, y en ese momento ella no pensó en la comida, no pensó en la estadía, no pensó en la habitación. ¿En qué pensó en ese momento? Esa enseñanza va a durar en mi corazón, esa enseñanza va a estar para bien en mi vida, me va a alimentar espiritualmente, y corrió y se sentó a escuchar a Jesús. Sí, y además acá hay algo que se marca, es que María no sabía dentro de cuánto volvería otra vez a tener al Señor Jesús en su casa, o si iba a ser la última vez que lo iba a volver a ver o a escuchar. Entonces ahí es donde marca esta parte. Bueno, voy a escucharlo porque no sé cuándo vuelva a estar con el Señor Jesús. Entonces es la prioridad que hay en nuestra vida. ¿Qué es más importante? Si lo material, lo que hago, lo que realizo, o mi disposición de buscar al Señor espiritualmente, que es muchas veces lo que está sucediendo en este tiempo, que estamos tan ocupados en nuestras actividades, que debemos de hacer aquello para que vengan las personas, pero que es cierto, hay actividades que se tienen que hacer, pero hay esencia de lo que es indispensable. Recordemos de que todo debe de girar en torno al Señor, no a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros creemos que es lo mejor. Porque como les digo, nosotros podemos tener un lugar y llevarlas solo por el servicio. Hay muchas personas que van a las iglesias porque se sienten bien, pero en realidad lo que se está haciendo dentro del servicio surte el efecto primordial, que es una transformación, no por las personas, sino por el Espíritu Santo. Exacto. Esa debería ser el balance de lo que se debería. Yo llevo a las personas, se sienten bien, pero lo más importante es que el Señor Jesús ministre y transforme sus vidas. Sí, la verdad es que algunos consejos que podemos encontrar en la Biblia nosotros, por ejemplo, en Mateo, en su capítulo 6 y versículo 33, la palabra del Señor nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros, para conocer el reino de Dios, debemos de conocer a nuestro Señor Jesús, su justicia, a nuestro Dios a través de la palabra. Muchas veces yo lo he dicho, cómo oramos, cómo adoramos, si no conocemos a quien le estamos hablando en la oración, no conocemos a quien estamos adorando. Debemos de leer su palabra, comprenderla, atesorarla, escucharla, escudriñarla, todo lo que tenga que ayudarnos a nosotros a ese crecimiento espiritual en nuestra vida. Y también en Hechos 2:42 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Debemos nosotros entonces, hermanos, saber de que esa comunión con el Señor se va a ver reflejada también en nuestra actitud. Y hoy también encontramos dos tipos de personas, como esas Martas y esas Marías, podríamos decir nosotros, ¿verdad, José? Entonces, ¿quiénes en realidad serían como Marta hoy en día? Bueno, si ponemos en el ejemplo actual, podemos decir a todas aquellas personas que tienen una agenda llena, iglesias
iglesias que tienen agendas llenas con muchas actividades a realizar durante la semana, porque creemos de que teniendo ocupadas a la gente o a las personas que van a nuestras congregaciones, pensamos de que estamos consiguiendo el objetivo, que es enfocarlos muchas veces en Dios, y a veces los mantenemos ocupados, enfocados en actividades y no enfocados en lo más importante. Esa es una parte, como les digo, realizando retiros, congresos, en fin, muchas actividades para llegar y alcanzar ciertos objetivos físicamente o terrenalmente, que no está mal, pero deberían de, o se debe llevar a cabo un balance para no desgastar a las personas, porque si no sabemos ahí sí que llevar por el buen camino, administrar de la mejor forma todo lo que se tiene dentro de la iglesia, comienza a haber un desgaste. Y eso es, ojo, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con las personas que estamos al frente de las congregaciones, no desgastar a las personas que han sido recurso valioso para cada uno de una de las iglesias que forman parte. Y tú, si estamos mencionando esto y de repente has sentido que has sido una de esas personas que muchas veces eres el primero en abrir la iglesia y el último en irse, y muchas veces has estado día lunes en una actividad, martes en otra, miércoles en otra, jueves en otra, viernes en otra, sábado y finalmente el domingo en la mañana y domingo en la noche. No estamos diciendo de que estar en la casa del Señor sea malo. Lo que estamos diciendo es que cuando estamos sirviendo, cantando, predicando, cuidando niños, evangelizando, predicando, visitando, ¿qué tiempo tienes tú para poder también llenarte del Señor? Muchas Martas habemos en este tiempo, y digo habemos porque en algún momento de mi vida también yo he experimentado esa carga de actividades muchas veces en la congregación, en donde lo que nos hace es, cuando sentimos la semana ya se pasó y decimos nosotros hubiéramos querido más tiempo, o cuando sentimos estamos terminando algo y empezando otra cosa. ¿Y qué es lo que en realidad es lo más importante? Si bien es cierto, yo no estoy diciendo de que no participemos de las actividades, ni que tampoco vengamos nosotros y ayudemos en la congregación. Debe de haber un balance y debe de haber madurez espiritual tanto de nuestros líderes como de también las personas con las que trabajamos, para reconocer que hay momentos que necesitamos muchas veces sentarnos en una de las sillas de la iglesia a escuchar la palabra, levantar nuestras manos y adorar, y también, ¿por qué no decirlo?, que nos sirvan a nosotros en algún momento. Y creo que no está mal si en algún momento tú sientes que estás tan ocupado en actividades, puedes acercarte y esperando con la madurez que requiera, decir, bueno, esta semana quiero, no sé, llegar y solo sentarme, escuchar, porque todos en esta vida necesitamos también un descanso, no es todo desgaste, porque sabemos de que estamos vivimos, trabajamos 8 o 10 horas, y a veces llegar cansados a llegar a servir a la iglesia puede desencadenar en otras cosas, malas caras, responder mal, malas actitudes, y es necesario evitar también ese tipo de confrontaciones. ¿Por qué? Porque la casa del Señor no es un campo de guerra, sino que debería ser un campo de paz. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos de que haya ahí sí que un balance, debemos buscar primero la unidad del Espíritu para que todo lo demás vaya extendiéndose. Como decía el versículo, primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, buscar la palabra del Señor, para que todo lo demás, actividades, todo lo que organicemos, vaya añadiéndose a todo lo que ya tenemos. Y ahora, ¿quiénes son como María? Como lo está mencionando Josué, ahí estamos hablando de aquellas personas que no son inactivas, porque muchas personas pueden pensar, sí, la actitud que tomó María es de irse a sentar nada más y escuchar, tan egoísta que fue con Marta. Y no, el mismo Señor Jesús se lo está diciendo en el último versículo: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Y ahí es donde vemos, nosotros podemos servir demasiado, pero va a llegar un momento en el que nos lo pueden quitar. Pero aquello que nosotros experimentamos en comunión con el Señor, que escuchamos en la palabra, cuando nos ministran, cuando estamos en adoración, eso no nos lo va a quitar nadie. La experiencia que tengamos con el Espíritu Santo, con la presencia del Señor, no nos lo va a quitar nadie. Entonces, no necesariamente podemos decir nosotros que las personas que son como María son personas inactivas, no, pero tienen
tienen sus prioridades, como dice Josué, bien definidas. ¿Por qué? Porque saben que deben de invertir en lo eterno, en la intimidad con Dios primero, y luego van a entonces a servir a los demás. ¿Por qué? Porque saben disfrutar del evangelio, saben vivir en comunión con el Señor y saben que servir en la obra de Dios es un deleite cuando lo toman de esa manera. Aún habiendo problemas va a ser un deleite, aún estando en dificultades o viendo, por ejemplo, algunas puertas cerrarse, va a ser un deleite. Eso es lo que debemos nosotros de comprender, que nosotros debemos de ser como María, que lo que eligió primero fue aquello que va a ser eterno al final de cuentas. ¿Y por qué decimos en esa parte que no deje de estar con Dios por servir a Dios? Es porque no debemos de descuidar nuestra relación con Dios por cumplir una agenda. Eso es, porque a veces nos preocupamos más por la agenda que por buscar al Señor. Entonces a eso nos referimos nosotros cuando decimos no dejemos de estar con Dios por servir a Dios. No pongamos de excusa decir es que yo paso ocupado desde que llego a la iglesia y no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de esto, no, eso no debería ser excusa. Primero debería ser, bueno, quiero llenarme del Señor para después servir de la mejor manera. Y aquí hay algunos consejos. Primero, es muy difícil enfocarnos solo en el servicio y olvidarnos de cultivar nuestra relación con Dios. Por lo tanto, debemos de buscarlo en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra del Señor de forma individual. Porque lo que nosotros hacemos individualmente cuando nos reunimos en los servicios, ahí sí que si todos estamos en la misma sintonía, se va a ver reflejado. Sí, el segundo consejo que podemos mencionarte para que no dejes de ahí sí que de descuidar esa relación con Dios por el servicio que hagas, es una verdad que nos va a volar la cabeza a todos, y es que Dios no nos ama por lo que nosotros podamos hacer para Él o por Él, sino que Él nos ama por quienes somos cada uno de nosotros, por lo valiosos que somos. Hemos sido comprados con su sangre preciosa, y tú puedes desgastarte haciendo tanto muchas veces y a veces no ser incluso hasta salvo. Y ahí vamos a ir nosotros en los siguientes programas hablando de algunas red flags para irles adelantando algo con respecto a algunas actitudes que muchas veces tomamos o que hay congregaciones que se toman, y esa es una de las verdades más difíciles de entender, que muchas veces podemos estar tan ocupados que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Incluso podemos acostumbrarnos a servir y sin haber sido verdaderamente salvos. Sí, otro consejo bastante importante es que la comunión con Dios no es opcional, es esencial, es primordial y es irreemplazable, porque todo lo que hacemos es para Él, no para el hombre ni para que me miren. Entonces, todo lo que yo hago tiene que ser enfocado en el Señor Jesús siempre. Debemos de tomar entonces y disfrutar nosotros de ese tiempo de comunión con Dios. Debemos de tomar este tiempo de comunión con Dios, disfrutarlo, atesorarlo, sentir que nosotros somos importantes, especial tesoro para el Señor. Sabemos nosotros que debemos de afianzarnos bien, cimentarnos bien en su palabra, primeramente para que nosotros podamos hacer lo demás. Entonces debemos de tomar siempre un tiempo y disfrutar ese tiempo con Dios, como decíamos, ¿verdad? Es necesario también que escuchemos palabra, que escuchemos nosotros esa bendición. ¿Y por qué lo decimos nosotros? Porque muchas veces, lo voy a mencionar, muchas veces somos muy usados en un altar. Y cuando alabamos queremos que la gente levante las manos, que salte, que cante, que aplauda. Cuando predicamos es una palabra de fuego y ministramos y todo, pero cuando nos toca a nosotros que escuchar palabra, no ponemos atención. Cuando a nosotros nos toca que alabar abajo, que no estar en el altar y levantar las manos, no lo hacemos porque estamos más preocupados en si la otra persona que está al frente está haciendo las cosas mejor que como las hago yo. Entonces ya pierde el sentido que nosotros debemos de tener en el servicio en la obra de Dios. Y el último consejo es que para que haya un balance debemos buscar esa comunión, y que nuestro servicio será el reflejo de esa intimidad que tengamos con Dios, porque la forma en que nos vamos introduciendo más en el Señor Jesús nos va a ayudar a cambiar ciertas áreas de nuestra vida para nosotros poder dar un mejor servicio y que se refleje algo diferente a las demás personas que nos visitan en nuestras iglesias o a las cuales nosotros estamos evangelizando.
Así es, entonces queremos dejarte esos consejos. Sé que tal vez el tema ha sido un poco fuerte y tal vez lo has escuchado aún un poco más fuerte ahí en donde te encuentras, ahí en la congregación donde asistes, o aquellas personas que no tienen la oportunidad de asistir a la iglesia, pues pueden decir de qué están hablando estos muchachos, pueden decir, ¿verdad? Pero la verdad es de que es algo que suele suceder cuando nosotros nos afanamos por hacer más que por el vivir en esa comunión con el Señor. Entonces debemos de tener cuidado y tomar este ejemplo, y que el Señor te ayude. Si estás teniendo un servicio dentro de tu congregación, que lo hagas para el Señor primeramente, para el prójimo que también tienes a tu lado, porque es lo que Dios nos ha mandado a llamar, pero que recuerdes que para poder servir tú debes de estar lleno. Tú debes de tener comunión, tú debes de estar sirviéndole al Señor con el deseo y el anhelo de poder ver el fruto, no inmediato, sino que a su tiempo, no descuidando tu relación personal con Dios. Así que si tú quieres dejar ahí algún consejo en este video, te invitamos a que lo puedas dejar en los comentarios. Si tú nos sigues a través de la página de Facebook, pues sabes de que a algún tiempo va a estar ahí esos comentarios puestos, porque los videos pues se eliminan cada cierto tiempo. Pero en nuestra página en YouTube, tú puedes encontrar en el canal de YouTube de Ministerios Aviva, puedes encontrar todos estos programas, así también en Spotify, y ahí en YouTube puedes dejar también tu comentario. No olvides seguirnos, casi estamos llegando ya a ser un poquito más ahí de suscriptores. Entonces le damos gracias a Dios porque Dios va abriendo las puertas en cada una de las plataformas y podemos compartir de la palabra del Señor contigo. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta este punto de este episodio. Muchas gracias. Esperamos de que haya sido de bendición este programa el día de hoy, que haya hablado a tu vida y que estos consejos los puedas aplicar en tu vida y examinar cómo estás sirviéndole al Señor, si solo por actividades o para servirle a Él de la mejor forma. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos a nuestro patrocinador Marpensa TV. Ya saben que pueden encontrarlo como www.marpensatv.com y estar al tanto de todas las noticias de deportes, que tanto nacionales como departamentales y locales. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros, y esto fue ¡Aviva el Podcast!